¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Es un gusto una vez más poderles saludar como siempre por este medio y deseando de todo corazón que estén bien, que sean bendecidos cada día, que el Señor traiga una lluvia abundante de sabiduría, de paz, de bendiciones sobre ustedes y sus familias. Vamos a hacer una oración para comenzar el tema que hoy tiene el Señor para nosotros, esperando que este sea un alimento espiritual para tu vida y el Señor te pueda reanimar. Si estás pasando por algún momento difícil, una situación complicada, que esta palabra venga a ayudarte, venga a sanar esa herida, venga a darte aliento. Cierra tus ojos y hagamos esta oración juntos. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia, primeramente exaltando tu nombre, Señor, levantando, Señor, nuestras manos agradecidos por todas las cosas grandes y maravillosas que has hecho en nuestra vida, porque cuidas de nosotros, tienes un cuidado especial como nuestro Padre amoroso que eres. Y también, Señor, en esta hora, pedirte de todo corazón que nos ayudes a entender y comprender esta palabra. Que esta enseñanza que hoy nos vas a dar sea, Señor, algo que venga a sanar, Señor, esas heridas, a dar, Padre Santo, a aquel que está pasando por momentos difíciles, a dar, Señor, paz, a darse confianza, seguridad. Que esta palabra, Señor, nos bendiga a todos, Señor, que nadie se quede fuera de la bendición que es tu palabra. La ponemos, Señor, y la exponemos en tu nombre, y sabemos que tú, Señor, siempre das lo que tus hijos necesitan. Lo recibimos y te agradecemos por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, pues hoy es un día especial. Bueno, todos los días son especiales. Hoy estamos comenzando una semana extraordinaria, pero hay algo que podemos mencionar. Sí, claro, como especial, ¿por qué no? Hoy es el día del Pentecostés. Hoy la Iglesia del Señor celebra el día del Pentecostés. Fiesta espiritual, hermanos. Una fiesta de alabanza, una fiesta de júbilo, una fiesta sobre todo de unción del Espíritu Santo. Hoy es un día como muchos que podrían ser en tu vida, porque lo ideal es que cada día fuera un día de Pentecostés, un día de unción, un día de ser bautizados con el Espíritu Santo. Pero hoy en este día, la Iglesia del Señor, la Iglesia de Jesucristo, los que hemos sido llamados a esta familia maravillosa y que Dios ha tenido misericordia de nosotros en darnos ese regalo maravilloso de la salvación, festejamos el día del Pentecostés. ¿Qué es el día del Pentecostés? La fiesta del Pentecostés, hermanos, originalmente es una fiesta que celebra el pueblo de Israel. Es una fiesta que quiere decir la palabra Pentecostés 50 días después de la Pascua. Y esta fiesta la celebra el pueblo de Israel, yo creo todavía en la actualidad, y la conocen como la fiesta, como la fiesta de las semanas, en la cual después de 50 días de la Pascua es el tiempo de cosechar, de levantar la cosecha, de levantar lo que se ha sembrado, de traer, hermanos, el fruto, la bendición a nuestros hogares. El Señor le decía a su pueblo: levanten su cosecha. Todos aquellos que han sembrado, levanten su cosecha, lleven esa bendición a sus hogares, den la ofrenda de esa cosecha a su Dios, y guarden algo para los pobres. Es algo extraordinario que lo puedes encontrar en las Escrituras, donde levantaban la cosecha, pero tenían que dejar un remanente para aquella gente pobre que no podía cosechar, que no tenía tierras para cosechar, para cultivar, y dejaban un remanente para que los pobres, los necesitados, fueran a recoger de ello y fueran bendecidos. Y qué maravilloso es, hermanos, que siendo esa fiesta Pentecostés para el pueblo de Dios, para el pueblo judío, exclusivamente para el pueblo que Él había llamado a ser esa nación santa, ahora esa nación nos deja ese remanente para nosotros, que somos la Iglesia del Señor, injertados, hermanos, en ese olivo, injertados en esa vid, injertados en ese lugar, hermanos, de salvación. Y es realmente maravilloso saber que podemos levantar también nosotros ese fruto y disfrutar de ese fruto de la cosecha. Y el pueblo de Israel celebra esas fiestas.
Pero el Pentecostés para los hijos de Dios, para la iglesia cristiana, para los que predican el Evangelio, es el día en el cual la iglesia de Cristo cumple años. Hoy es nuestro cumpleaños. La iglesia del Señor hoy cumple 2026 años de haber nacido, hermanos. Quiere decir esto que tenemos ya bastantes años de haber nacido y vamos a celebrar con mucho júbilo, con mucha alegría, esta fiesta que el Señor nos da para poderla celebrar. ¿En qué consiste la fiesta del Pentecostés para la iglesia del Señor? En algo muy sencillo, en celebrar el derramamiento del Espíritu Santo, el celebrar en el momento en el cual el Señor decidió enviar su Espíritu, hermanos, y manifestarse en sus discípulos, primeramente en los apóstoles, en los discípulos, en esas 120 personas que estaban en ese aposento alto, y ese fue el momento en el cual el Señor decidió enviar su Espíritu en forma de viento, de fuego, de estruendo, y hacerse presente ante Jerusalén. Ante todos aquellos que festejaban la fiesta de las semanas, la fiesta de las cosechas, el pueblo de Jerusalén estaba, hermano, llenísimo de gente, invadido de gente, y Dios sabía que ese era el momento en el cual se iba a levantar también la cosecha espiritual. Ese era el momento en el cual iba a haber una cosecha de salvación. Ese iba a ser el momento en el cual los discípulos iban a poder, hermanos, traer muchas almas a los pies de Jesucristo. Y Dios decidió en la fiesta del Pentecostés derramar de su Espíritu Santo. Se manifestó. Y ahorita vamos a leer de qué manera se manifestó el Señor en la ciudad de Jerusalén sobre sus discípulos, sobre aquellos que estuvieron después, hermanos, de la resurrección, después de que el Señor resucitó, estuvo con ellos hablando durante días y días, animándolos a que no estuvieran tristes, que no iban a estar solos, que ellos iban a recibir, hermanos, la visita del Consolador, el Espíritu Santo, y que estaría con ellos hasta el fin de los tiempos. Y estuvo esos días hasta que esto se cumplió. Él ascendió a los cielos, a la presencia del Señor, a la diestra del Padre, y entonces descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre esos 120 personas, o tal vez eran más, pero ese día estaban 120 ahí orando con fervor, y el Señor dijo: es el tiempo de cosechar salvación para Jerusalén. Vamos a leer inicialmente dónde comienza esta historia. Vamos a ir al libro de los Hechos narrados por Lucas en el capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice la Escritura de esta manera: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí, hermanos, leemos la manifestación plena del Espíritu Santo sobre los discípulos, y dice el Señor que vino un estruendo, un viento y lenguas de fuego sobre ellos. Yo me imagino que Pedro, que Juan, que Santiago se veían el uno al otro y veían sus cabezas llenas de fuego. Estaban teniendo, hermanos, ese momento en el cual el Espíritu se manifestaba en ellos, y le decía tal vez Pedro a Juan: mira, en tu cabeza hay fuego, y Juan le decía a Pedro: también en la tuya, y el Espíritu Santo comenzó a llenarlos, y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Y cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el motivo de parte de Dios para que sus discípulos, los discípulos del Señor Jesucristo, comenzaran a hablar en otras lenguas? No era otro sino predicar el Evangelio en ese momento, dar las nuevas de salvación en ese momento a la gran cantidad de personas que se encontraban en esos lugares. Y había una multitud de lenguajes representados en todos aquellos que los veían y estaban viendo cómo hablaban en sus lenguas. Los apóstoles conocían de esas lenguas, sabían que existían, pero no las hablaban, no las dominaban. Pero el Espíritu Santo, mediante un milagro maravilloso, manifestándose en una forma de fuego sobre sus cabezas, comenzaron a predicar.
Quiero que veas y vayas a ese momento en el cual, llenos del fuego del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. Y aquellos que venían de fuera de Jerusalén, de los lugares lejanos, de Egipto, de Macedonia, que venían de muchos lugares, los escucharon hablar las maravillas de Dios en su lengua. Después hubo un grupo de personas, si sigues leyendo en el libro de los Hechos, en ese capítulo 2, hubo un grupo de personas que dijo: están borrachos, estos están ebrios, están llenos de mosto. Y en ese momento, un toque poderoso del Espíritu Santo sobre Pedro. Una potencia espiritual, hermanos, se dejó venir sobre Pedro, sobre ese hombre que había negado 3 veces a Jesucristo antes de ser crucificado, antes de morir en la cruz. Lo negó 3 veces, pero en ese momento el fuego del Señor descendió sobre de él, y vamos a ver que ese fuego espiritual hace milagros en tu vida, hace maravillas en tu vida. Y ese hombre que se había acobardado ante aquellos que le decían: tú eres uno de sus discípulos, y que salió corriendo maldiciendo a Jesús, ese hombre, tocado por ese fuego del Espíritu, esa llama que descendía sobre de él, ese fuego, hermanos, le fortalece y se levanta y comienza a predicar a todos los que estaban ahí presentes. Y les comienza a hablar de las maravillas del Señor. Y les comienza a decir: no estamos ebrios ni estamos borrachos, estamos llenos del Espíritu Santo. Y hablamos la palabra que aquel nos dejó, aquel que nos dio vida y salvación, aquel que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por ustedes y por mí. Y comenzó a predicarles, a predicarles, a predicarles. Y aquellos ya habían oído hablar muchas cosas, muchas maravillas en sus lenguas originarias, y comenzaron a escuchar. ¿Y sabes qué sucedió? Algunos de ellos dijeron: Pedro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Su corazón se conmovió por esa palabra, por ese poder del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse de sus pecados y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo es poder. El Espíritu Santo es fuerza. El Espíritu Santo golpea con fuerza. El Espíritu Santo levanta al caído. El Espíritu Santo da valor a aquel que se ha acobardado ante una situación. El Espíritu Santo, hermano, te lleva de victoria en victoria, y el Espíritu Santo es símbolo de la presencia de Dios en tu vida. El que tú tengas al Espíritu Santo de Dios en tu vida es una prueba inequívoca que Dios está contigo y que a la vez tú estás con Dios. Entonces vamos a decir que aquellos que predicamos el Evangelio y decimos Dios está con nosotros, tenemos que manifestar el poder del Espíritu Santo. Tenemos que hacerlo manifiesto. Tenemos que hacerlo notar ante las multitudes, ante aquellos que nos rodean, tu familia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, la sociedad. El municipio de Naucalpan tiene que poner los ojos en la iglesia de Jesucristo, y la iglesia de Jesucristo tiene que manifestar el poder del Espíritu Santo para que entonces puedan decir: realmente Dios está con ellos. Ese es el primer punto. El Espíritu Santo, hermanos, simboliza la presencia de Dios en tu vida. Y te voy a dar 2 ejemplos que están en la Biblia de cómo el Señor se manifestó a sus hijos por medio de este fuego maravilloso que simboliza ese poder del Espíritu de Dios. Éxodo 3:2. Éxodo 3:2. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama. Hablando de Moisés, vas a leer en tu casa todo el capítulo de Éxodo 3 y más, pero solamente voy a leer los versículos esenciales para poder abreviar. Y se le apareció el ángel de Jehová a Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Qué vio Moisés en ese momento a lo lejos? Él estaba en el campo pastoreando sus ovejas, su ganado, y de repente vio a lo lejos un árbol que se estaba quemando, una zarza. Y la observó por un tiempo y veía que estaba encendida, una llama encendida, pero no se consumía. Llamó su atención y se acercó. Y cuando Moisés se acerca, el Señor le habla
y le dice: yo soy tu Dios, tu Señor. Quita los zapatos de tus pies, porque este lugar que pisas es el lugar santo. Pero primero el Señor se manifestó por fuego, por ese fuego del Espíritu Santo. Y cuando Moisés llegó a esa zarza, fue invadido de ese fuego del Espíritu Santo, y después el Señor vino a su vida, vino a su presencia y le dijo: estoy aquí contigo y quiero que vayas a sacar mi pueblo de Egipto. Y tú conoces la historia, y si no la vas a leer en el libro de Éxodo, cómo Moisés fue usado, transformado, un hombre tímido, un hombre temeroso, un hombre que había huido de Egipto pensando que le iban a matar por haber asesinado a una persona. Huyó, hermanos, huyó de ese lugar con temor, y el Señor lo toma y lo transforma y le dice: aquí está mi fuego. Mediante este fuego que está en esta zarza, que no se termina. ¿Sabes qué puede simbolizar ese fuego en la zarza que vio Moisés, que no se acababa? La eternidad de Dios, el fuego que nunca se apaga, el Espíritu Santo que siempre está contigo y nunca termina de consumirse, siempre está presente en tu vida. Moisés vio esa visión y después escuchó la voz de Dios. Dios se reveló, hermanos, a Moisés mediante esa zarza que ardía, y lo envió, lo transformó, lo cambió, lo fortaleció y lo mandó a liberar su pueblo. Un fuego, hermano, un fuego que transforma, un fuego que fortalece. El fuego de Dios, hermano, no es destructivo. El fuego de Dios no destruye. El fuego de Dios transforma. Sí nos cuesta trabajo. A veces sí nos cuesta un poco de dolor. A veces tal vez nos sentimos incómodos con ese cambio que el Señor está haciendo en nuestra vida, pero ese fuego no te va a terminar, no te va a consumir, no te va a destruir, te va a edificar, te va a cambiar, te va a hacer una persona de bien. Tómalo, es para ti. El Señor te lo da en este momento. Es ese poder del Espíritu Santo que te va a ayudar a cambiar todas las cosas. Y hay otro ejemplo en Éxodo 13:21. Dice así: y Jehová iba delante de ellos, hablando del pueblo de Israel cuando iba en el desierto. Iban caminando a la tierra prometida, y dice el versículo 21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Amén. Esa columna de fuego, hermanos, el Espíritu Santo presente en el pueblo de Israel caminando por el desierto. La presencia de Dios manifestada en fuego, el poder del Señor manifestado en fuego. ¿Y sabes qué? Los guiaba en la oscuridad. En medio de la oscuridad de la noche, imagínate la oscuridad del desierto, esa columna de fuego les alumbraba, les calentaba, les daba calor. No pasaban frío, sino que eran cobijados con ese fuego, hermanos, de la presencia de Dios, y les guiaba. El fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te guía. ¿Quién nos guiará a la verdad? El Espíritu Santo. ¿Quién nos hará saber entre el bien y el mal? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que te guía. Ahí, hermanos, el fuego del Espíritu Santo nos guía en medio de la oscuridad y nos da dirección en nuestra vida. Es importante entender eso. Yo quiero preguntarte algo. ¿Tu vida tiene dirección? Yo a veces platico con algunas personas y sale por ahí el tema de proyectos de vida. Oye, ¿y cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Tienes algún proyecto? ¿Tienes alguna meta a la cual tú quieres llegar? Y pues algunas veces te dicen que sí, otras veces pues que no, pues otras veces que lo van a planear, lo van a pensar, pero una vida, hermanos, sin dirección está destinada al fracaso. Y el Espíritu Santo te ayuda para que tú le des la dirección correcta a tu vida. El Espíritu Santo, hermanos, ese fuego poderoso del Espíritu Santo se manifiesta cuando el Señor está presente en ti. También nos purifica, lo dice la palabra de Dios, que somos purificados por fuego. Así como el oro se va haciendo más puro mientras más fuego le están poniendo, van sacando las impurezas hasta que queda lo más valioso. Así el Señor, por medio del Espíritu Santo, nos va a purificar. No
nos va a destruir, nos va a purificar. No nos va a consumir ese fuego, nos va a purificar, nos va a santificar, nos va a ayudar a ser mejores. No nos va a desechar el fuego del Señor, ni la presencia de Dios, ni el amor de Dios nos va a echar fuera. Acuérdense, hemos hablado sobre esa misericordia maravillosa del Señor. Pero entiende, el Señor quiere que seamos santos, que nos purifiquemos, que nos apartemos del mal. Él no puede tener relación con el pecado. El Señor en su momento ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Y qué quiere decir esto? Es muy sencillo, que el pecador se aparte del pecado. Y este fuego te va a purificar. No te va a consumir, no te va a destruir, pero te va a purificar. Isaías, el profeta, hermanos, o uno de los profetas mayores, del cual leemos en la Biblia, él tenía un dolor muy profundo en su corazón, porque él se encontraba en la presencia de Dios y Dios le hablaba a su vida. Pero él decía, yo soy un hombre imperfecto, un hombre pecador. Yo soy un hombre que no merece estar en esta presencia maravillosa de Dios. Y él tuvo esta visión, hermanos, estando en la presencia del Padre, viendo ese altar maravilloso, maravilloso, hermanos, donde el Señor está. Y un altar de fuego, hermanos, un fuego que no se apaga. ¿Cómo fue esta experiencia de Isaías? Vamos a leerlo en Isaías 6, 5 al 7. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Isaías se sentía impuro, se sentía inmerecedor de estar en esa presencia maravillosa. ¿Y sabes qué hizo el Señor? Envió uno de sus ángeles con un carbón encendido del altar, tomado con esas pinzas, y lo puso este ángel en la boca de Isaías. Lo puso en su boca y le dijo, eres purificado, eres limpio, eres sano, ya no estás enfermo, ahora eres una persona sana. Y cuando eso sucede, entonces el Señor llama a Isaías y lo envía a predicar, a profetizar a su pueblo. Y el Señor dice, ¿quién irá a hablar a mi pueblo? Y a Isaías inmediatamente dijo, Señor, envíame a mí. ¡Qué cambio! ¡Qué cambio tan radical, hermanos! ¡Qué cambio de veras tan poderoso! Sintiéndose él, hermanos, muerto, dice aquí, inmundo, pecador. Cuando ese carbón encendido del altar de Dios toca su boca, es purificado y cambia todo, todo cambió en ese momento. Y el Señor dice, ¿a quién enviaré a hablar a mi pueblo? E Isaías dijo, Señor, estoy aquí yo, envíame a mí. Podemos entender, hermanos, mediante este ejemplo, qué manera de cambiar las vidas. El fuego del Espíritu Santo purifica. El Espíritu Santo es aquel que da fortaleza, aquel que limpia, aquel que santifica, para ir a predicar las maravillas, las grandezas del Señor y predicar el Evangelio, hermanos, a las personas que lo necesitan. Ese carbón encendido toca los labios de tu corazón, de tu vida, toca tu misma mente y es purificada, es cambiada para la gloria de Dios y todo cambia. El fuego limpia la impureza. El fuego preparó al profeta para su misión y para su trabajo. Y también en Malaquías leemos algo, en el capítulo 3, versículo del 1 al 3, dice así: He aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí el profeta Malaquías profetizando sobre Juan el Bautista,
que vendría, hermanos, a preparar el camino para el Señor Jesucristo, y que el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, iría a su presencia para ser bautizado y comenzar, hermanos, su ministerio. Hablando de Juan, después el versículo 2 hablando de Jesús y dice: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y este es un punto bien importante, mi hermano. Cuando el Señor Jesucristo venga a tu presencia, no podrás estar de pie ante ese poder maravilloso. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre tu vida, no podrás estar de pie. Tendrás que estar de rodillas, tal vez, postrado delante del Señor. No podrás soportar esa presencia, porque Él viene a purificar, Él viene a cambiar, Él viene a transformar. Dice como el jabón de aquel lavador. Él viene a quitar todo lo que nos sirve. Y cuando tú ya estés limpio, y cuando tú ya seas santificado, y cuando tú ya te hayas postrado delante del Señor y hayas recibido ese bautismo del Espíritu Santo, entonces el Señor te dice estas palabras: te afinará como oro y como plata, y entonces traerás a Jehová ofrenda en justicia. Amén. Hasta que seamos limpios, hasta que seamos lavados, limpiados, santificados, bautizados con ese Espíritu Santo, tal vez podremos presentar una ofrenda de justicia. ¿Quién podrá estar, hermanos, de pie ante esa presencia maravillosa? No, nadie. Los discípulos comenzaron a hablar, a predicar en otras lenguas, pero estaban postrados, orando, unánimes juntos. Cuando el Señor vino en forma de fuego, hermanos, sobre de ellos, manifestándose el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra como un refinador, como aquel que viene a refinar. ¿A cuántos no de nosotros realmente nos gustaría, mis amados hermanos, poder ser mejores? Nos pasamos mucho tiempo tal vez luchando y tratando pues de mejorar nuestras vidas, de ser mejores, de hacer las cosas bien. Tal vez puedan pasar 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, a veces 20 años, y las cosas no nos salen bien. Ni crecemos espiritualmente, ni avanzamos en nuestra vida. En nuestro proyecto de vida a veces pasan años y no crecemos, no avanzamos. En nuestro ministerio no crecemos, no avanzamos. Muchos matrimonios en la actualidad, hablando del matrimonio, terminan porque no saben cómo crecer juntos, no saben cómo avanzar juntos. No encuentran el punto exacto que Dios quiere que encontremos. Y esto es muchas veces porque no hemos dejado que el Espíritu Santo nos purifique. No hemos dejado que el Espíritu Santo nos cambie. No hemos querido ser, hermanos, como esas vasijas limpias para que el Señor deposite de su Espíritu. Los apóstoles, ponte a pensar en ellos si has leído su historia. Y la mayoría de ellos tenían sus detalles. Eran imperfectos como tú y como yo. Y a veces no sabían lo que decían y hablaban tal vez de una manera a veces impertinente. Como aquel Jacobo y Juan, cuando en el capítulo 9 de Lucas, después nos narra Lucas, que después de que los discípulos vieron milagros, maravillas, escucharon la palabra de Dios, fueron enviados a predicar, fueron enviados a sanar, fueron enviados a liberar endemoniados, fueron enviados con poder. El Señor les dijo: vayan y prediquen, no se preocupen por lo material, ustedes vayan y prediquen. Fueron y predicaron hicieron milagros y vieron maravillas. Después
después de ese momento tan grande y tan maravilloso espiritualmente hablando, llegan a una aldea donde el Señor Jesús no es bien recibido. No lo dejaron entrar esos samaritanos, dijeron, aquí no vas a entrar. Bloquearon la entrada del Señor Jesús a ese lugar, Él quería estar ahí, descansar, prepararse. Y dijeron, aquí no vas a entrar, ustedes no van a entrar porque ustedes van a Jerusalén, van a las fiestas y aquí no van a entrar. Y entonces Jacobo y Juan se enojaron y le dijeron, Señor Jesús, ¿por qué no permites que en este momento oremos a Dios el Padre y envíe fuego del cielo y los consuma y los queme y los borre del mapa? A todos esos samaritanos, a todas sus familias, a sus animales, a sus casas. Bueno, quiero pensar que tal vez no le dijeron todo eso, ¿verdad? Pero ya tan solo con decir, déjanos pedir fuego del cielo para que los extermine. Estaban confundiendo terriblemente las cosas. Estaban perdidos espiritualmente, después de haber hecho grandes milagros espirituales, después de haber hecho grandes cosas espiritualmente, sanar enfermos, liberar endemoniados y hacer milagros de una manera y de otra, se despistan, se descarrilan y entra en su corazón el odio, el enojo y le piden a Jesús que les diera permiso de pedir que descendiera fuego del cielo y los quemara a todos los samaritanos. Y el Señor les dice, pobrecitos, tanto que han estado conmigo, tantas cosas que han hecho, tantas cosas que les he enseñado y no saben a quién sirven. Así literal, no saben si sirven a Dios o sirven al diablo. Salieron bien tronados, pobres, pensando que el Señor Jesús les iba a decir, claro, ustedes ya hicieron milagros, ya sanaron enfermos, ya liberaron endemoniados, ya pidan que caiga fuego del cielo y queme a todos estos y los mande al infierno. Y oh, desilusión. No era así. Y así como ellos, a veces somos nosotros y las cosas no nos salen bien. Y pasa tiempo y más tiempo y decimos, ¿por qué las cosas no me salen bien? Es muy sencillo. Porque no sabemos que el fuego de Dios es para edificar. No sabemos que el poder del Espíritu Santo es para sanar. El poder del Espíritu Santo no es para exterminar. No es para matar. No es para destruir. Es para edificar y salvar. Tal vez lo correcto hubiera sido, Señor, pues no quieren que entremos, pero déjanos ir a predicarles el Evangelio. Aunque nos griten, nos digan, nos apedreen, nos avienten piedras, vamos a ir a predicarles el Evangelio. No, hombre, lo más fácil fue, déjanos pedir fuego que descienda del cielo y los consuma. A veces no aprendemos. Y a veces por eso no caminamos como Dios quiere que caminemos. El Espíritu Santo es aquel que nos da el poder de testificar. Si realmente, hermanos, estos discípulos de Jesús, si estos dos discípulos de Jesús hubieran tenido la unción poderosa del Espíritu Santo en su vida, no hubieran reaccionado de esa manera. Hubieran dicho, vamos a predicarles las nuevas de salvación a esas personas que se oponen a que tú estés dentro de su aldea. Pero no. Les faltaba ese fuego, ese bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poder que nos da ese poder para poder testificar. No hemos sido llamados a otra cosa, hermanos, sino a predicar la palabra del Señor. Hemos sido llamados a ver milagros, a hacer milagros, a orar por los enfermos, a instituir iglesias. Hemos sido llamados a crear un pueblo grande, que alabe y glorifique al Señor. Pero sobre todo eso, tú has sido llamado a predicar la palabra del Señor.
Y por eso hoy en este día del Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo va a venir a tu vida para que tú tengas poder de predicar, poder de hablar en otras lenguas, en español, en el idioma que tú quieras, pero tú tienes que predicar el Evangelio con poder. Ese día Pedro predicó, se levantó y les dijo, no estamos ebrios. ¿Sabes cuántos se convirtieron? 3,000. Se bautizaron también. Porque él tenía la unción del Espíritu Santo. Qué diferente es, hermano, que tú le prediques a las personas con la unción o les prediques sin la unción del Espíritu Santo. Es importante que hoy en este día tú te esfuerces y tú le digas al Señor, Señor, hoy quiero que cambie todo, hoy quiero cambiar en todos los aspectos, hoy quiero que tú me bautices con tu Espíritu Santo y Señor, quiero tal vez hablar en otras lenguas como manifestación del Espíritu Santo en mi vida, pero también quiero fuerza para predicar. Mateo 3:11 dice así, yo a la verdad os bautizo, les decía Jesús a sus discípulos, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, bueno, Juan el Bautista, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. ¿Cómo te va a bautizar el Señor? En Espíritu Santo y fuego. Juan nos bautizaba en agua, pero el Señor Jesús te bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Y para qué? Para que prediques su palabra. Para que prediques el Evangelio. Para que entonces tú seas cambiado, transformado. Tú seas purificado como lo fue Isaías y poder cumplir la misión a la cual has sido llamado. Predicar, predicar y predicar. Vamos a poner Hechos 1:8. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Palabras de Jesús dándoselas a sus discípulos antes de ser bautizados con el Espíritu Santo. Él estaba diciendo, ustedes me van a ser testigos aquí, en el Sinaí, en Izcalli. Le estaba diciendo, van a ser testigos en Minas Palacio, en Naucalpan y hasta lo último de la tierra. Ustedes van a predicar la palabra del Señor. Van a predicar las nuevas de salvación. Ustedes son llenos del Espíritu Santo y tienen esa fuerza y ese poder de predicar. Y el Señor dice, me serán testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese fuego espiritual, ese fuego del Espíritu, hermano, nos capacita para hacerlo. Si tú dices que no tengo la capacidad, no, así decía Moisés, Señor, yo no tengo la capacidad de ir a liberar tu pueblo, no tengo las cualidades ni las características. Tú necesitas un líder fuerte, elocuente. Yo no lo soy. Isaías decía, yo estoy como muerto, estoy un hombre de pecado, no soy digno. Y así estaban. Y si estamos en una situación así, el Señor te dice, tú me tienes que ser testigo y predicar el Evangelio en tu casa, alrededor de tu casa, en tu colonia y hasta lo último de la tierra. Porque el Espíritu Santo nos capacita para poder hacerlo. Vamos a ver una lectura más en Romanos 12:11. Ese Espíritu Santo también te capacita para que hagas las cosas, hermano, con gozo, con alegría, con júbilo. Yo no sé cuántos de ustedes sirvan a Dios con alegría y con júbilo. Yo no sé cuántos de ustedes o a cuántos de ustedes les guste predicar el Evangelio y servir en el ministerio. Pero el Espíritu Santo produce pasión y produce fervor espiritual. A mí realmente me da mucha alegría ver jóvenes creciendo en los diferentes ministerios aquí en la iglesia, verlos crecer, verlos levantarse, participar en los ministerios, hacer eventos, y todo eso implica que el Espíritu de Dios está en sus vidas, porque es el Espíritu el que produce pasión, produce fervor espiritual en ellos. Pero ¿cómo estamos todos en ese aspecto?
El Señor quiere que nos levantemos en este día, que después de esta fiesta espiritual que vamos a llevar a cabo en este día, nos levantemos y vayamos a predicar el Evangelio, que nos levantemos y salgamos con esas ganas y ese fervor de predicar la palabra de Dios y de participar en los ministerios y de prepararnos y de tomar cursos y de bautizarnos los que no se han bautizado, y el Espíritu Santo quiere producir en ti ese fervor, esas ganas. Y dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, no flojos, no lentos, no pasivos, sino diligentes, presurosos, fervientes en el espíritu para servir al Señor. Amén. A eso hemos sido llamados, hermanos. A eso hemos sido llamados. Al servicio, a servir, a dar nuestra vida por el Evangelio, a dar nuestra vida por el servicio de predicar el Evangelio. Este lugar, quiero terminar con esto, este lugar que se ha edificado aquí en nuestra colonia, en Izcalli, Chamapa, le llamamos el Auditorio Sinaí, pero este es un lugar de adoración. Este es un lugar en el cual nos reunimos para adorar a Dios y para predicar su palabra. ¿Y por qué nos esforzamos todos juntos como familia para edificar este lugar? Para que generaciones después de nosotros puedan venir y congregarse y reunirse, y que en este lugar se siga predicando el Evangelio. A todos aquellos sedientos, necesitados, aquellos que están siendo atormentados, que vengan a este lugar a encontrar paz, alivio, sanidad, hermanos, a sus heridas. A eso hemos sido llamados, a servir, a edificar casa de adoración, de oración para el Señor, predicar el Evangelio. ¿Cómo? Hazlo como puedas, hermano, como puedas, pero predica el Evangelio, predica al Señor. No perezosos, sino fervientes, diligentes en espíritu, sirviendo a nuestro Dios. Es el Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo el que te va a dar esa fuerza, te va a dar ese impulso, te va a dar ese anhelo de poder servir. Vamos a orar y vamos a terminar esta palabra con una oración. Señor, en esta hora te agradecemos por este tiempo, por esta palabra, por estos momentos. Gracias porque tu Espíritu Santo realmente está entre nosotros. Tu Espíritu Santo es aquel, Señor, que hace milagros, que hace liberaciones, que da entendimiento, que guía, Señor, a tu iglesia, guía a nuestros pastores y a la vez, Señor, guía a tu iglesia hacia la victoria, hacia ser diligentes, Señor, fervientes en el servicio. Yo sé que tú, Señor, nos vas a ayudar y que tú nos vas a bautizar día con ese Espíritu maravilloso. No una sola vez, sino siempre, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, sobrellenados, rebosando de tu presencia y de tu Espíritu en nuestras vidas. Yo creo que tú lo vas a hacer en todos, en los jóvenes, en los adultos, en los ancianos, en toda tu iglesia tú lo vas a hacer, porque es necesario tener ese fuego, ese poder del Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, familia. Nos estamos viendo la próxima vez.